¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, bienvenidos. Si hoy amanece y yo no amanezco. Las últimas palabras que escribió el querido Francisco de Paula Oliva, el País Oliva. Y hoy en la biblioteca quiero presentarles Memorias del País Oliva. Tiene el sello de Editorial Servilibro. Habla de su biografía y sobre todo de ese gran amor que tenía el País Oliva al Paraguay. No hay palabras para describir al País Oliva. Un ser extraordinario que tocó el corazón de muchos y de muchas. Un cristiano con todas las letras. El prólogo estuvo a cargo de Alfredo Boxia Paz, de Mengo Boxia, y dice: valió la pena, querido País Oliva. El libro habla lo que vivió en el seminario jesuita, después su vida en Paraguay, también en la Argentina, sus viajes al Ecuador, Nicaragua, del Bañado Sur, del Marzo Paraguayo, y finalizamos el libro con los escritos del País Oliva. Si hoy amanece y yo no amanezco. Nos va a hablar de una faceta de lucha del País Oliva. Una faceta muy importante porque ya con su bastón él seguía acompañando esa lucha. Una persona idealista. Es un placer recibir aquí en la biblioteca por el Grupo Ñandutí a la profesora Margarita Durán Estragó. Profesora, bienvenida a la biblioteca. Gracias, pero me emocionás de entrada. ¿Quién no se va a emocionar al hablar de un ser humano extraordinario, de un cristiano con todas las letras y de una persona que se olvidó de sí misma para ayudar a los demás? Ay, somos tantos en cada uno de en cada una de sus actividades con características diferentes, jóvenes, mujeres, madres, ancianos, campesinos últimamente, aunque casi siempre trabajó con gente de la ciudad, pero Curuguatú hizo que se formara una sola familia entre la gente del campo y la ciudad. Justo el año que él vino por primera vez al Paraguay, ahora con este libro que mostraste, yo me enteré de su infancia y de cómo fueron las circunstancias por las que él estuvo aquí. Pero yo fui su alumna porque ingresé en la Universidad Católica que funcionaba en Cristo Rey el mismo año que él llegó, 1964. En la carrera de historia, por supuesto, porque si vuelvo a nacer, volveré a estudiar historia y sobre todo a investigar. Contanos sobre ese relacionamiento maestro, alumna, amiga,
Perdón, esa primera parte de alumna éramos multitud. El salón de actos lleno, porque teníamos materias comunes, incluso los de matemáticas para algunas como ética y otras, pero estaban allí los que estudiaban humanidades, psicología, historia, pedagogía, y nos encontrábamos, éramos muchos. Pero cuando en el 1975 tuve que ir a Buenos Aires para mi autoexilio. Allí estaba trabajando él en EPA, que es el equipo de pastoral de paraguayos en la Argentina. Si leíste el libro, te habrás dado cuenta en qué circunstancias llegó allá. Todo el tiempo entre el 69 y el 75 terminé la universidad y fui como docente en Piribebuy. Entonces, en muchos, para eso la misa gogó y demás, eso yo no estuve presente. En el 75, por compartir con los campesinos en las ligas agrarias, sobre todo en las escuelitas campesinas, como coordinadora nacional junto con Ubaldo Chamorro, que nos dejó muy pronto. Allí en EPA nos volvimos a encontrar. Y después en el 89, que me invitaron a un congreso sobre franciscanismo en La Rábida, sabía que estaba cerca de Huelva y fui a verle al país. Él estaba allá esperando volver, la alegría de volvernos a encontrar, porque en el 76, cuando estábamos preparando el bautismo de mi primer hijo que nació en el exilio, los dos hijos que tengo son argentinos por culpa de la dictadura. Estaba todo preparado y Oliva desapareció. Y ahora con el libro se entiende cuál era exactamente su situación, de que justamente cuando fue a hacer unos trabajos que le encomendaron unos anglicanos, creo. El otro día estuve leyendo de un tirón todo. Vinieron a buscarlo y ya no lo encontraron. Entonces, ese bautismo no se pudo hacer. Lo que la madre de todas las batallas, como yo le llamo, la de Curuguatú, es la que nos hizo trabajar, pero con risas, esperanzas, ansiedades y la última parte ya con pronóstico reservado, porque era tanto lo que pedíamos, tan justo, pero tan difícil de conseguir. Recorrimos a todos para la casación, es decir, cuando ya se hizo se dio la última condena, se reforzó eso y quedaba la casación antes de llevar a estrados internacionales, que iba a durar muchísimo tiempo. Entonces, fuimos a formar y a reunir tres miembros de la corte que quisieran comprometerse. Ni uno solo encontramos. Todos buscaron pretexto. Entonces fuimos a segunda instancia, en lo civil, en lo penal, nada. Llegamos, después encontramos uno. ¡Ay, qué suerte! Uno. Y para eso hacíamos sentatas en los despachos de los ministros. Bueno, la que más directamente estuvimos en eso fue Guillermina Canónicos y yo, amparadas del país, que nos sostenía, los parientes de la gente, de los campesinos. Y es increíble el papel del país Oliva en todo esto.
2 años seguidos, marcha que había, él con su bastón, con una mano el bastón y con otro atajando la pancarta en primera fila, iba donde sea. Hay un momento chistoso, jocoso, que hasta recuerdo que era ahí, estábamos doblando como para venir hacia el Palacio de Justicia y veníamos con la pancarta delante, yo a su lado tomando y otra gente también, y delante iba Bochín Teatro, Jorge Brites creo que se llama, haciendo de payaso, y delante de él otros chicos haciendo malabarismos con fuego, y en los tambores, y nos causó tanta gracia porque parecía que íbamos a un corso. Y me dijo el país, no tenemos que reírnos acá, vamos serio, pero era graciosa la comparsa esta. Y hicimos de todo. Cuando recién se dio la condena, que la carpa por supuesto no íbamos a bajarla, y todas las noches se llenaba de gente que iba a saludar, a vernos, porque antes de la condena, una semana antes de la condena, 3 madres de los presos y que fueron sobrevivientes de la masacre, decidieron encadenarse. Pero ¿qué iban a hacer 3 mujeres solas, campesinas, desconocidas para la ciudad? No iba a tener ningún impacto. Entonces me acordé que en otra oportunidad también en la Universidad Católica, en una de los levantamientos estudiantiles, dijeron, esta noche avanzan los de derecho a filosofía que estaba adentro y hace falta un profesor que quede con ellos. Éramos como 40, todos callados. Yo le dije, yo me quedo. Y me acordé de ese momento y dije, yo me encadeno con las madres. Y después, hasta último momento, dudaba, pero también se puso las cadenas Guillermina Canonicos y fuimos 5. Tal es así que ni mis familiares sabían. Cuando mi hermana vio las caras, Nena, Canonicos, y después me encontró a mí, se puso a llorar. Bueno, pero ahí estuvimos bastante tiempo hasta que se decidió ya que teníamos que ir a la casación, y una de esas noches una lluvia torrencial, era ya casi medianoche, y la carpa resistente, sí, porque nos aguantó, pero formaban bolsones de agua, y el país con la punta de su bastón levantaba para que aquello chorreara por los costados y no se rompiera, y todos con los pies en el agua, porque era el piso de la plaza. Y así en todo. Y después cuando y en una oportunidad, todos los martes durante 2 años, reunión a la misma hora. El primero en presentarse, País Oliva. Y todos teníamos que ser puntuales porque el país no espera. El país está ahí. Y más de una vez tuvo que golpear la mesa cuando la cosa no andaba. Y en una oportunidad, cuando comenzó, estoy retrocediendo un poco porque hay tanto para contar de esto, tanto. Los campesinos, al iniciar el juicio político, estaban las madres o las abuelas de la Plaza de Mayo, reporteros de muchos países del mundo, y se levanta uno a uno a renunciar contra los abogados que tenían, sin contarnos a nosotros que éramos los más allegados. Y una desazón que la gente se fue, no ese día, bueno, ahí se suspendió todo, no podía seguir si ellos no rechazaban esto.
no sabíamos lo que pasaba. Era una, no sé si llamarle ingratitud, pero un desconcierto. Y dijo el país, y dijimos, y de ahí fuimos a una de las ONG que está cerca acá del Palacio de Justicia, y dijimos, la causa vale la pena defender. Dejemos esto así como está, sin entender, aunque no entendamos lo que está pasando, debemos seguir apoyando la causa. Y el país comenzó a hacer una lista de toda la gente que se fue poniéndose de costado y desentendiéndose porque no entendía lo que pasaba y se cansó de esperar. Uno a uno, hasta que reunió a todos y seguimos la marcha. Y al final le dije, y prométame que vamos a bailar el día en que salgan los chicos de Tacumbo. Bueno, y llegó la noche, ellos todavía estaban presos, encerrados, porque a la mañana siguiente teníamos que ir a buscarlos, pero el día que salió, que firmaron los tres jueces valientes, Emilio Rolón, Martínez y no me acuerdo, Cristóbal, no recuerdo ahora, pero a quien más recuerdo es a Rolón, porque él se sentó en el banquillo de los acusados porque el Consejo de la Magistratura, creyéndose como un cuarto poder del Estado, le sentó en el banquillo de los acusados para ver si por qué liberó a los presos. Bueno, dio cátedra y después lo absolvieron, entre comillas. Siempre lo visitamos de vez en cuando, pero siempre de vez en cuando, porque fue impresionante. Bueno, bailamos allí con toda la gente. Y yo divertida mirando la gente que sacaba fotos, mucha gente, y el país me dice, mírame, porque cómo estamos bailando y yo mirando a cualquier lado y no a mi pareja. Y en un momento dado me dice, mírame. Bueno, pero le di apenas una vuelta porque me dio pena que apenas ya se movía con sus piernas, pero fue significativo. Y de su parte, impresionante. Tenía ya 91 años cuando eso. Me estás hablando de todo ese proceso que vivió él con aquella... La parte que yo viví con él, porque puede hablar alguien del Marzo Paraguayo, Bañado Sur, los chicos que mediante las becas ahora son profesionales. Es increíble cómo cambió todo aquello del Bañado Sur. Fue una bendición para ellos tenerlo. Así que yo hablo de una partecita de lo que yo viví, pero eso no es País Oliva. País Oliva es inmenso. Justamente en estas memorias del País Oliva habla de el Paraguay será mi Japón en América Latina, 1964. ¿Y por qué su Japón? Porque explica un capítulo antes dónde iba a ser la misión y dice, nunca pensé en América Latina para llevar a cabo mi compromiso de ser misionero. Y como todo llega en la vida, llegó este tiempo de decisión. Y el padre provincial nos comunicó, dice al padre Pérez y a mí, que el destino era ir a trabajar en las radios. A él como director de Radio Vida en Sevilla y a mí en la dirección de Radio Popular en Córdoba. Ambos de la COPE. Y va explicando cómo llegó a Paraguay. Cómo trabajó aquí en Paraguay. Pero al final de todas las radios comunitarias y demás que estaba, como abría los ojos a la gente, enseñaba alfabetización, pero seguramente algo así como conocemos nosotros con el método de Freire,
a los que no tenían nada de progresistas, pero los sacaban de ahí, porque tenía problemas hasta con la jerarquía eclesiástica conservadora en todas partes, Claro. aquí y en todas partes. ¿Te acordás que hablaste el tema de su expulsión? Y habla que fue un día sábado, dice. Llamaron temprano a la casa donde vivíamos con el padre provincial frente al colegio Cristo Rey, cercano al Parque Carlos Antonio López. Sí, le En el llamaban barrio, CIAS. sí. Toda esta rica historia, su trabajo, habla de la Argentina, tierra de migrantes. Yo quiero, Margarita, profe, ya nos hablaste de esa vivencia que tuviste con la gente con el país, la gente de Curuguaté. Quiero que me cuentes cómo era el país Oliva como docente, esa experiencia de alumna. Sí. Y al hablar de docencia no es solamente estar en un aula siguiendo una carrera de grado. Su docencia era en la calle, en el aula, en la iglesia, en todas partes. Lo último que pudo hacer cuando ya las fuerzas iban mermando y también sus piernas no le ayudaban, fue acompañarnos en formar lo que llamamos comunidad de laicos Laudato Si. Le dimos el nombre de la encíclica del Papa. Alabado sea mi Señor. Y surgimos nosotros del grupo de gente que durante 2 años se reunió, y él a la cabeza, celebrando misa en medio de la calle, enfrente mismo al Poder Judicial, de un lado, y para el otro, en la plaza, la carpa de la Resistencia. Una vez liberados los presos, nadie quiso volver a su parroquia. Eso hablando de docencia, porque sus expresiones eran cátedras, pero no cátedras desde la altura, sino desde abajo. Ellas nos invitaban a profundizar en la fe, pero no una fe sintetizada en rezos, en doctrina, sino en vivencia, en vida. Y eso lo veíamos en él, sin hablar. Por eso el maestro no es el que da clases en el aula precisamente, sino cómo se comporta y cuál es su actitud ante tal y otra situación. Y eso veíamos en él. Cuando a los 50, se celebró los 50 años de la misa que le llamaban agogó, yo no estuve porque en ese tiempo yo andaba con los campesinos en el interior, con las ligas agrarias. Recordaban cómo pasaba el micrófono de mano en mano cuando que en una misa común, masiva como se hace, nadie si le pasa el micrófono va a hablar. Puede ser uno u otro, pero no algo porque invitaba a la reflexión y sabía llegar a la gente. Alguien, por ejemplo, le traía un regalo, pongamos una caja de bombones. Jamás lo vi llevar algo a la boca sin antes repartir, aunque sea a pedacitos, a los presentes. Eso era una constante en él, que tenía que compartir. Y era bastante terco, tampoco vamos a hablar de un ángel que cayó del cielo. Tenía su carácter, pero era nada al lado de todo lo que suponía. Ay.
Tiene que ser Zampa y Oliva, aunque ya es. Pero murió sin dejarnos de sorprender. Nosotros íbamos, otra compañera de la comunidad de laicos y yo estuvimos en su agonía 2, 3 días. Y el último día que estábamos por salir, llamó al superior porque sabía que íbamos todos los días y dijo a las 3 murió. Y ese día no nos fuimos. Y la última vez que justo yo le había llevado una caja de bombones era el 26 de diciembre. Su última fotografía también hubo los de un grupo de comunidad cristiana de Luque, hicieron un pesebre viviente para los abuelitos jesuitas de Taitaroga, que es la casa de los abuelitos allá en Trinidad. Y él ese día ya no habló. Yo digo que a partir del 26 de diciembre hasta el 3 de enero fue decreciendo y ya para el 30, 31 comenzó a entrar en coma. Y lo malo que le sacaron todo, incluso sus audífonos. Y nosotros le cantábamos y hablábamos con él, ya no oía nada, porque eso no le hubieran sacado, porque es desconectarle con el mundo. Y bueno, ya pasó. Pero, bueno, así que de docente, vivió siendo docente, en todo momento, en su vestir, en su caminar, en su hablar, en su mirada, en sus palabras, en todo. Un hombre excepcional. Pero tampoco convertirle ahora, como escuché y que me dijo Jorge Lara Castro, fue compañero de docencia, a quien respeto mucho y un gran amigo, me dijo: no convirtamos a Oliva en un peluche, porque tenemos que poner en práctica lo que dejó y no estar haciendo lo que yo hago. Yo le estoy convirtiendo en un peluche ahora, sin querer. Por eso me acordé de mi amigo Jorge Lara Castro. Oliva no debe convertirse en un peluche, sino elevarnos nosotros en la medida que entendamos y aceptemos y tratemos de imitar todo lo que él nos dio, sin decir palabra muchas veces. Así que peluche no será, no debe ser. Esa es la lección que me dio Jorge Lara Castro. Y hablaste de lo del marzo paraguayo, hablaste del Bañado Sur, y el Bañado Sur fue su último refugio. Sí, cuando vino dijo: quiero estar en un lugar donde nunca estuve, y dice ahí que quería ir primero a la Chacarita. No sé si leíste esa parte. Sí, que el amigo que tenía en la Chacarita le llevó en la canoa y se tropezaron con el techo de la casa en la canoa. Bueno, pero después terminó en el Bañado Sur. Pero no es el Bañado Sur en Mil Solidarios donde vivía últimamente, sino allá en Caracolito, allá abajo. Yo recuerdo que una vez fui, la primera vez que llegué hasta abajo, fui para la presentación de un libro en un tinglado grande que era la capilla de Mil Solidarios. Ahí se lo veló a él. Y llegando ya, pasando el Caracolito, porque es realmente un camino así muy, que parece Caracolito, un olor nauseabundo, pero después de un tiempo uno soporta y después ya no siente, que ya está envuelto en ese ambiente, en ese tufo, y así viven la gente, y así vivieron los
jesuitas, creo que 3 o 4, formaron comunidad con él allí. Hasta que al final, en el filosofado que dejaron, porque era un barrio donde por la extensión y las comodidades que tenían los estudiantes de filosofía, los jesuitas que se estaban preparando, no podían, eso aprendí del libro también, no podían, no tenían un ambiente adecuado, y entonces él preparó proyectos, encontró a Soraya, que es la chilena que hace 16 años trabaja en el proyecto y que es su brazo derecho, y se mudaron allí, haciendo comunidad. Por eso él, más que jesuita, es el país de la gente. Y eso se notaba cuando vino de España con 90 años a Eñoité. Regresó, fuimos 4 o 5 con banderas paraguayas a recibir, ni un jesuita. En su funeral, en su velorio, un jesuita que es el que lo acompaña y yo creo que es como su continuador. Y Oscar Martín, con todos sus nombres, pues yo le digo, continuador, qué compromiso. Bueno, sus cumpleaños lo mismo. Es decir, parece como que él no se amoldó a la disciplina jesuítica, pues que se vea solo. Más o menos así es. Así fue. Y así se lee. Pero él, jesuita hasta el fin, pero a su medida, a la medida del a la medida del evangelio, a la medida de la entrega y de dónde están los predilectos de Jesús. Aunque las constituciones de jesuíticas y sus autoridades digan otra cosa. Entonces, él creo que esto no trasciende, pero se nota en la práctica que no tuvo el acompañamiento que se debió. Aunque sí en Taitaroga lo cuidaron muy bien como a todos, solamente que él no estaba a gusto porque él quería seguir haciendo. Perder un minuto era perder un minuto de vida. La vida era el don precioso hasta último momento. ¿Qué puedo hacer? A Gladys Fisher, que es con quien vivió con su familia allí en Mil Solidarios, ella era la única que durante la pandemia podía entrar y a quien le dictó todo esto. Y sí, y Gladys Fisher es lo que es. Ella puso de su parte, por supuesto, pero Oliva, es Oliva, esta consejera municipal. Y le eligió porque solamente hablaba guaraní y quería que alguien que hable guaraní esté en su programa, porque él no pudo aprender. Yo creo que a Japón no se fue porque no pudo aprender inglés. Y acá también. A veces le tentaba leer. Y le escuché por radio Ríos de Palabra. Y su entrevistada solamente le hablaba en guaraní. ¿Y usted qué le respondía? Totalmente. Él aceptaba todo y no sabía qué le estaban diciendo. Estábamos hablando de las memorias del país Oliva, tiene el sello de Servilibro. Si hoy amanece... Este es el primero de la serie de libros que se van a escribir. Él quiso dejar simplemente sus memorias. Donde nació, todo, porque es muy sencillo no decir yo hice esto, yo lo otro. Por eso al final sus amigos dicen algo y salió también lo que yo puse y después lo de Andrés Colmán Gutiérrez y otros. Y muchos libros se van a escribir sobre el país. Esto es lo que él quiso dejar. Ni siquiera el título había puesto al libro. Y encontraron allí que en una nota que les dejó de despedida, pues seguramente creyó que no iba a amanecer y puso si hoy amanece y yo no amanezco. Y entonces dijeron,
vamos a ponerle esto, ya que dejó a nuestro cargo y él no tuvo tiempo de decidir. Pero habrán muchos otros trabajos para no dejarlo hecho un peluche a Baiolino. Imitarlo, hacer, trabajar, vivir, pensar con cabeza propia, que es lo que siempre nos dijo. Y con un optimismo y un deseo de trabajar, de hacer en la pérdida de tiempo. Él madrugaba, siempre estaba listo para todo. Es así. Gracias, profesora, gracias. Así estábamos con la profesora Margarita Durán Estragó, hablando de Memorias del País Oliva, tiene el sello de Servilibro. Si hoy amanece y yo no amanezco. La última palabra escrita que dejó el País Oliva. Gracias, profesora, por estar aquí en la biblioteca. Gracias por escucharme y perdone que hablé más de la cuenta. No, por favor, para mí un placer y para la audiencia también. Un fuerte abrazo, profesora. Adiós. Adiós. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.